Paso a la presentación ahora sí de Ecuador, que está a cargo de Verónica Egas. Ella es PhD en Psicología y Ciencias de la Educación y máster en Psicoterapia Psicoanalítica Infantil y de la Adolescencia de la Universidad Católica de Lovaina y docente de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. El título de su ponencia es Tras las huellas ocultas de la pandemia. Adelante, por favor, Verónica. Muchas gracias, Karen. Buenas noches con todas y con todos. Me voy a permitir compartir. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, antes que nada, quisiera comentar que el trabajo que voy a exponer en la actualidad hoy día da cuenta de el llevar a cabo un trabajo de 3 instancias. Yo formo parte de un grupo de investigación de la PUSE, que es del grupo IMPAS, que es Investigación, Psicología, Salud y Sociedad, y que hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia en temas de investigación con relación a psicología, impactos psicosociales y COVID, ¿no? Por otro lado, llevamos a cabo en el momento en que iniciamos con la pandemia, desde la PUSE, desde el Centro de Psicología Aplicada, que es un centro de atención dirigido al público, llevamos a cabo también una intervención directa con la población durante el momento de la pandemia, durante 33 semanas. Y también la información que pudimos obtener de ahí es algo que también lo vamos a mostrar y va a estar atravesada en esta investigación. Y finalmente, también hemos llevado a cabo un trabajo entre varios países, Brasil, España, Chile y Ecuador, con relación a los impactos psicosociales de la pandemia, tanto en el área de la salud como en el área de la salud mental. Entonces, para mí es importante el dar cuenta que lo que voy a exponer ahora implica en las reflexiones, los análisis y los resultados del trabajo dentro de estas 3 áreas, ¿no? Y también es algo interesante al escuchar a los colegas que antes han expuesto, muchas de las cosas que se dijeron de una u otra manera también nos acercan a lo que vamos a hablar aquí con relación al Ecuador. Voy a comenzar con una pequeña revisión muy breve con relación a cifras con relación a nuestro país durante la pandemia. Estas son cifras del Ministerio de Salud Pública en el 2023. Nosotros tenemos una población en la actualidad de 17.757.000 habitantes y fíjense ustedes que los datos que tenemos del MSP con relación a las personas fallecidas en el COVID-19 durante la pandemia entre enero del 2020 y abril del 2023 es de 36.083. Y de las personas contagiadas durante ese lapso de tiempo, eso es de 1.046.205. Estas cifras nos sorprenden. Y nos sorprenden porque para los que hemos trabajado durante la pandemia y hemos llevado a cabo intervenciones psicosociales, claro, nos pueden parecer incluso cifras bastante bajas. Y con esto me enlazo a lo que decía Cintia cuando, durante su exposición, nos hablaba de esta fragilidad con relación a la respuesta estatal, fragilidad con relación a la respuesta de los diferentes servicios de salud en el momento de que apareció la pandemia. Yo diría todavía estamos dentro de esa fragilidad, ¿no? Fragilidad incluso para mirar y poder evidenciar y certificar ciertas cifras. Y también es importante, porque ya lo veremos luego, retomo un poco como también Herbert lo hizo, con relación a las fases, porque esto es muy importante en el momento en que hablamos dentro del impacto psicosocial y las respuestas que nosotros pudimos encontrar en la población, en ciertos sectores de la población ecuatoriana. En el Ecuador hemos pasado por 3 fases. La primera fase, que fue de confinamiento, de un aislamiento total, en nuestro caso fue de 3 meses, de marzo a julio del 2021. Esto es importante porque era un confinamiento total y me uno un poco a lo como
Herbert explicaba que sucedió en Perú, que era únicamente que se podía salir con salvoconducto y únicamente en ciertas áreas, ¿no? Luego tenemos un desconfinamiento progresivo, que fue de julio del 2021 a agosto del 2022, en donde teníamos ciertas medidas de restricción, pero poco a poco ya pudimos tener un contacto social y finalmente este desconfinamiento total. Yo lo puse de septiembre del 2022 a abril del 2023 porque tenemos que en mayo de este año la OMS ya decretó el fin de la emergencia. Me uno también a lo que han dicho mis colegas. Una cosa es que la OMS decrete el fin de la emergencia y otra cosa es poder entender cómo se encuentra no solamente a nivel de la situación real de la pandemia, a nivel físico, sino también todos estos impactos psicosociales que estamos sufriendo hasta la actualidad. Y una vez que yo recibí la invitación del ISP para hablar con relación a esto del efecto post-COVID, post-pandemia, para mí fue muy difícil el poder hacer una selección de los temas, porque en realidad tenemos un abanico de caminos por los cuales nosotros podríamos ir y llevar a cabo un análisis, una reflexión y finalmente también, que ese es uno de mis objetivos, dejar más preguntas abiertas, ¿no? Porque estamos aprendiendo, así como en el 2020 la pandemia nos llegó y nos tomó de imprevisto, también todo este camino y todo este proceso ha sido lleno de imprevistos y continuamos en el aprendizaje, pero he escogido tres temáticas para brevemente hacer una revisión y en las cuales muchas de las cosas que Estela, Jessica, Cintia y Herbert hablaron, vamos a encontrar puntos de encuentro, ¿no? Una de las primeras cosas es el lugar de la salud mental en el Ecuador. Un segundo punto que vamos a tratar son estos malestares psicológicos, es decir, qué pasa ahora en la actualidad, qué pasaba antes y qué pasa ahora con la población del Ecuador. Y finalmente, algo que nos toca porque estamos en la universidad, porque estamos en la academia, pero también porque de una u otra manera el tema de la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes se ha visto trastocada no solamente en el tema emocional y afectivo, sino también en todo el tema de aprendizaje y cognitivo, que todo está realmente entrelazado, ¿no? ¿Y por qué topo el tema de la salud mental? Porque cuando comenzó la pandemia, una de la información fuerte que nos llegaba es que durante esta pandemia, que nos tomaba a todo el mundo de imprevisto, iban a existir tres áreas las cuales iban a fortalecerse y a tomar los primeros lugares a nivel mundial. La primera era evidentemente todo lo que implica la medicina y la biología, porque estábamos hablando de un virus y un virus desconocido. La segunda era todo el área de informática, con relación evidentemente a la virtualidad, y eso lo pudimos ver, la importancia que tomó la virtualidad en esto, como lo dijo Herbert. Y finalmente, el tercer área era el área de la salud mental, ¿no? Y les traigo esto porque si bien estamos cada vez más hablando de la salud mental, veamos qué pasa en nuestro país a nivel de la salud mental, ¿no? Lo traje esto a nivel de la OPS, que en América Latina tenemos una inversión per cápita en salud mental de un promedio de $13,8 al año. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador llega solo a $1,4 anuales. Tenemos que nuestro país gasta 9 veces menos que el resto de la región. E incluso, fíjense ustedes, en los países de alto ingreso, tenemos que per cápita, los países de alto ingreso, gastan $80 per cápita en salud mental, ¿no? Fíjense ustedes, así arrancamos en nuestro país. Y evidentemente, y esto lo tenía que presentar para que veamos en qué lugar está la salud mental, la brecha, cuando nosotros, esta brecha es mucho mayor cuando comparamos este gasto con el presupuesto del Ecuador, el presupuesto general. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro país gasta más en el mantenimiento y reparación de vehículos del Estado, es 8 veces mayor el gasto que en salud mental. En pasajes al exterior, de los ministros, burócratas, en fin, de todos los personeros de Estado, es 6 veces mayor. E incluso el ítem de mudanza e instalaciones para el personal del Estado es doble que el de la salud mental. Fíjense ustedes, ¿no? Desde aquí podemos ir viendo en qué lugar, no solamente
a nivel social, sino también en qué lugar financiero y presupuestario se encuentra la salud, ¿no? Y, para finalizar, el Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta aún con una política pública de salud mental. ¿Sí? Tengo también que decir que esto se está iniciando a nivel de la construcción y que en este mes se está comenzando desde el Estado a tener propuestas para reuniones desde las diferentes áreas donde también nos han llamado a la academia para ir construyendo esta política pública, ¿no? Vemos entonces, ¿sí?, de manera muy rápida, qué lugar está. Tampoco quiero quedarme mucho tiempo en esto, pero creo que es importante para que nos demos cuenta el lugar donde está, porque nosotros dentro del Ecuador tenemos un modelo de atención integral de salud que comenzó desde el 2013, 2014, pero se ha ido poco a poco cambiando y el último que tenemos es en el 2018, aunque en el 2020 hubo también un cambio, ¿no? Donde hay 3 niveles de atención. Voy a ser muy breves en esto. El primer nivel de atención, centros de salud, en fin, eso ya lo sabemos. Segundo nivel, tercer nivel. ¿Cuál es aquí la problemática? Que los psicólogos estábamos únicamente en el segundo nivel y tercer nivel hasta el 2020. Fue recién en el 2020 en donde el ministerio incorpora psicólogos en el primer nivel, es decir, para la atención de la población en general. Entonces, esto también es algo, ¿no?, que es importante ver. Y finalmente les dejo ahí un dato que me pareció bien interesante, ¿no? Que el Ecuador, fíjese, en actualidad, estos son los últimos datos del censo del 2021, en el Ecuador tenemos 1.582 psicólogos, es decir, 0,93 psicólogos por cada 10.000 habitantes, ¿sí? 0,93 psicólogos, ¿no? Y fíjese, me fui a buscar con relación a los países que más psicólogos tenían, y vean, para las colegas de Estela, de Argentina, Estela y Jessica, fíjense ustedes, Argentina es el país que más psicólogos tiene per cápita, por cada 10.000 habitantes tienen 222, Francia 48,7 y Estados Unidos, escogí algunos para que tengamos 29,9, ¿no? Fíjense ustedes, eso les dejo para tener una idea. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué nos pasó dentro de todo este panorama que les presento? ¿Qué nos pasó durante la pandemia? En el momento que llegó la pandemia, nos tomó desprevenidos, no solamente a las instituciones públicas, sino que también a todo lo que es las universidades, la academia, las instituciones privadas, ONGs, en fin, ¿sí? Y dio cuenta de algunas de las cosas que eran fallas y que estaban dentro de este sistema, ¿no? Una de las primeras cosas es la desarticulación del trabajo en instituciones públicas y privadas. No hubo articulación inicial. Y esto evidentemente nos trajo muchas fallas, ¿no? Es importante también saber, el Ministerio de Salud Pública, a nivel virtual, durante la pandemia, trabajó en 3 áreas, ¿no? La salud mental en emergencias, la prevención del suicidio y el autocuidado del personal de salud. Pero esto fue poco a poco, y esto fue conforme la pandemia comenzó a desarrollarse. Esto no fue, no es que teníamos un plan, no teníamos en el Ecuador plan a nivel de salud mental, a nivel de la intervención, por ejemplo, en emergencias. En la actualidad esto se está construyendo y se está fortaleciendo incluso desde la academia, ¿no? ¿Y cuál fue el lugar de las universidades y de las ONGs? Yo quisiera ahí contarles la experiencia que tuvimos en la PUCE con relación al Centro de Psicología Aplicada. Todos nuestros, yo estaba en la dirección en esa época y pude tener a primera mano todo lo que fue la transformación de la atención a una atención personal, una atención presencial, pasarlo a todo lo que era la virtualidad, ¿no? Y aquí es una de las cosas interesantes que quisiera contarles, que nosotros aprendimos durante la pandemia. Yo les había dicho que teníamos 3 fases, ¿cierto? En la fase de aislamiento, porque abrimos canales a nivel de la virtualidad, tanto a nivel de teléfono, de videoconferencia, como a nivel de chat, es decir, abrimos diferentes canales para poder atender al público en general, y estas diferencias a nivel de la intervención psicológica comenzó a aparecer. Durante la fase de aislamiento, que fueron los 3 primeros meses, la gran mayoría de demandas fueron con relación a intervención en crisis. Las personas llamaban y solicitaban una intervención en crisis directo.
Después tenemos la fase de desconfinamiento progresivo. Ya pasados los 3 meses, ya no querían intervención. ¿Sí? Querían contención emocional, lo que nosotros llamamos, que fue un dispositivo de 3 o 4 sesiones en los cuales trabajábamos problemas puntuales, dificultades puntuales que tenían. Y finalmente tenemos la fase de desconfinamiento, que es ya esta última etapa en donde las personas ya no buscan la intervención en crisis, ya pasó esa etapa, y lo que quieren es un sostenimiento y un acompañamiento, un trabajo psíquico a largo plazo con la psicoterapia, ¿no? Ahí podemos ver también un poco las reacciones con relación a esto. Y pasamos ahora del lugar de la salud mental a qué pasa con estos malestares, ¿no? Y yo he dividido en 4 puntos con relación a la salud mental de los ecuatorianos en actualidad. En ese momento, en el momento del confinamiento, en la primera y segunda fase, nosotros habíamos encontrado temas como, y ahí me uno a lo que decían mis colegas, depresión, ansiedad, violencia, mucho miedo a la muerte, todo el tema de el duelo, elaboración del duelo, diferentes duelos, toda la cuestión económica, financiera, en fin, todo eso pasó durante la pandemia. ¿Y ahora qué nos pasa? ¿Qué estamos encontrando? ¿Sí? Entonces, yo lo dividí en 4 partes, y una de la primera es esta sensación de indefensión. ¿Sí? Vamos a encontrar en buena parte de la población este sentirse indefensos, indefensos frente a varias cosas. Si bien al principio las personas tenían esta reacción de sentirse indefensos frente a este virus en el cual nos mostrábamos totalmente desconocidos, no sabíamos qué pasaba, había una ignorancia con relación a cómo funcionaba este virus y todo lo que implicaba con relación a la muerte y al contagio, todo esto. Después vino la parte de las vacunas, que en Ecuador fueron varias fases y que en la actualidad nos encontramos dentro de la investigación para ver el impacto social de las vacunas, pero sí lo que podemos decir es que durante estas 2 fases, en las cuales incluso ahora llamamos una etapa de vacunación VIP, donde temas incluso financieros, económicos, sociales, solo un grupo de ecuatorianos fueron vacunados, y después sí vino toda la organización para la vacunación de la población en general, ¿no? Y luego aparecen temas de violencia en este 2022 y 2023, y en el Ecuador son temas de violencia muy frontales, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos unas muertes violentas, lo traje aquí para que nos demos cuenta. Entre enero y marzo del 2022 tenemos 815 muertes violentas, y si comparamos el enero y marzo, en este 2023 tenemos 1.356 muertes violentas. Muertes violentas a nivel realmente de una violencia social muy fuerte, ¿no? Estamos hablando, como les puse abajo, en fenómenos psicosociales, narcotráfico, extorsión y secuestros, los cuales están realmente impactando a todo lo que es la sociedad. Tenemos también violencia de género, ¿no? La cual sabíamos que en el momento del confinamiento iba a emerger, estaba ahí, pero iba a emerger y se iba a mostrar más. En el 2022 tenemos 272 casos, de los que sabemos, es importante que sepamos, ¿no?, que cuando hablamos de violencia de género, no todo se denuncia, no todo se encuentra inscrito, y que en el 2023 tenemos de enero a abril 122. Todavía nos falta todo 2023 y ya encontramos esto. Entonces, el poder entender o el poder hacer una lectura de esta violencia a través de la cual los ecuatorianos estamos enfrentando, no única y exclusivamente dentro de una explicación económica, financiera o política, sino también tomando en cuenta de toda la experiencia a nivel de la pandemia que estamos comenzando a salir, es algo que es necesario el ir trabajando, ¿no? Y si se fijan ustedes, luego de la violencia encontramos el suicidio. Un poco lo que hablaban también mis colegas, el suicidio es algo muy fuerte que está pasando en nuestro país. Es la segunda causa de muerte entre niños y adolescentes, ¿sí?, de 15 a 17 años, y en Quito. Esto es algo también para que lo pensemos. En el 2022, fíjense ustedes, hubo 198 suicidios y 182 muertes violentas. Entonces, estamos hablando que en el 2022, el suicidio en Quito es la primera causa, lo cual es gravísimo. Y luego quisiera hablar sobre estos otros 2 temas que también escogí, ¿no? La depresión. Eso no me quiero alargar mucho porque creo que mis colegas también ya lo han hablado. La depresión se mostró, depresión y ansiedad
demostró en las fases iniciales y lo vemos también ahora. Y sobre todo un gran impacto en jóvenes. Nuestros colegas de la Andina, de la Universidad Andina Simón Bolívar, hicieron una investigación en jóvenes y de los cuales encontramos que de 500 jóvenes, de 15 a 22 años, el 65% presentaron síntomas de depresión severa y moderada, ¿no? Y el 61% tiene síntomas de ansiedad severa o moderada, ansiedad y depresión. Entonces todavía tenemos eso y está agudizado. Y cuando también hablamos, esto es del UNICEF, que el 46% de los jóvenes, esto es a nivel latinoamericano, no solamente ecuatoriano, dice que luego de la pandemia tienen menos motivación para hacer las actividades que normalmente disfrutaban. Y el 36% tiene menos motivados para realizar las actividades que habitualmente realizaban, ¿no? Como podemos ver, también esto nos resulta interesante. Finalmente, por temas de tiempo, porque ya veo, sí me puse el cronómetro, no te preocupes, Karen, sí, la influencia de redes. La influencia de las redes sociales es esencial, ¿no? Es importante que vayamos pensando cuál fue su lugar y su función desde el inicio de la pandemia y cómo está ido desarrollándose hasta la actualidad. Y también esto, cómo afecta sobre todo cuando hablamos de adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí?, a ciertas generaciones, con relación al autoestima y sufrimiento. Finalmente, sobre la educación formal, muy rápido, ¿sí? Tenemos que en la educación formal hubo ya una imposición con relación a la educación virtual. Todo el Ecuador, supongo que también los otros países, tuvimos que ingresar en toda la lógica de la educación virtual, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí comienzan también las desigualdades. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿qué dispositivo utilizaban? Los niños, niñas y adolescentes de un estrato económico bajo usaban un celular, el 90%, mientras que el 70% de los de estrato económico alto una computadora. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, realmente es un dispositivo, pero pensemos lo que es realmente seguir clases y llevar a cabo todo un proceso de enseñanza y de aprendizaje a través de un celular con una pantalla extremadamente pequeña y con todas las dificultades a nivel del Internet que hay en este país, y el hecho de tener una computadora o un dispositivo con una pantalla, ¿no? Entonces, y tenemos, fíjense ustedes, que el acceso al sistema educativo en la pandemia fue restringido. Y finalmente, es una pena, a finales de 2021, 252 niños y niñas ya no estaban en el sistema, ya no estuvieron en el sistema educativo. Con el retorno de las aulas, encontramos que finalmente hay una insatisfacción con lo aprendido, problemas de atención, cognitivos de aprendizaje. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, somos docentes, sabemos lo difícil que realmente es en la actualidad, no solamente en el tema afectivo, emocional y psicológico, sino también en el proceso de aprendizaje, ¿sí? El pasar de esta lógica de la virtualidad a la presencialidad. La dificultad de procesos de socialización, el uso de la mascarilla, que también ya nuestras colegas argentinas nos hablaron, es otro de los fenómenos bien interesantes en la época de la pospandemia. Todavía tenemos, sería interesante el poder analizar cuál es el lugar de esta mascarilla en algunas de las personas, jóvenes, adultos o niños, que todavía los usan, ¿no? Finalmente, como conclusión, por eso puse, y ahora, toda esta revisión rápida que hemos hecho, ¿qué hacemos, no? Yo creo que repensar el lugar de la salud mental en las políticas públicas. Es el momento de una política nacional de salud mental. Es el momento de poder trabajar dentro del área de la salud mental y darle este lugar, que no quede solamente en lo imaginario o en lo, bueno, afuera, sino realmente que comience a estar atravesando todas las diferentes sistemas, ¿no? Los síntomas psicológicos, y eso es algo que nosotros también, dentro de los diferentes artículos y publicaciones, los síntomas psicológicos no son tan nuevos. Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia social y cuando hablamos de violencia de género, no son tan nuevos. Pero sí podemos ver que existe un acrecentamiento. Es decir, no estamos hablando de síntomas nuevos, pero estamos hablando de un proceso en el cual se van agravando, ¿sí?, dependiendo de la situación de la población, en fin. Tenemos un sistema educativo, y ahí me uno a lo que decía el colega de Perú, un sistema educativo que necesita repensarse. No podemos volver a lo de antes, pero tampoco podemos volver únicamente a la virtualidad. Tenemos que repensar eso.
¿sí? Y finalmente, dar el lugar y el uso de la virtualidad, ¿sí? El pensar en este acercamiento inicial que tuvimos, en este dominio que en algún rato hemos de llevar, y pensar en que la virtualidad tiene en la actualidad también un lugar como elemento cotidiano de nuestra vida. ¿Qué tan pertinente es? También lo dejamos. Como les dije, traigo más preguntas que respuestas y agradezco mucho a todos por su atención. Muchas gracias, Verónica, por la presentación, tanto un poco de la situación del país en general y las debilidades en salud mental, impresionantes debilidades en la atención de la salud mental en el país, como las reflexiones sobre los efectos en grupos específicos y en general, también desde la experiencia del Centro de Psicología Aplicada de la Católica y datos nacionales.